Buenos días nuevamente, queridos hermanos. En esta mañana voy a recordar cosas que ya lo vimos. Ustedes pueden, recordar lo que ya vimos. ¿De qué nos puede ser útil? Y miren, ¿ustedes lo conocen al Martín Fierro? El Martín Fierro, en la entrada, cuando comienza, ese es un libro escrito por ¿quién? José Hernández. Dice, los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Sin embargo, los argentinos nunca nos hemos sido unidos. Nos peleamos y ustedes habrán visto en la década del 70, los militares, que son nuestros hermanos, mataron 30.000. ¿Por qué? Porque no pensaban lo mismo. Miren, ¿no? Es decir, tenemos que recordarnos la mayoría de las veces y repetirnos hasta el hartazgo. Jesús lo hizo en muchas oportunidades y yo en esta mañana quiero recordar 3 cosas que Jesús nos ha enseñado. La primera de ellas es de recordarnos que Jesús siempre está en nuestras necesidades. Jesús siempre está en nuestras necesidades, especialmente en la necesidad que tiene que ver con la alimentación. Porque es una necesidad básica. Nosotros no nos alimentamos, morimos. Jesús sabe eso. Y Él está ahí. La cosa es que muchísimas veces hemos dicho que debemos oír la voz de Dios y obedecerle. Quiere decir eso que nosotros debemos hacer lo que nos pide Jesús o lo que nos insinúa, lo que nos dice que hagamos. Sin embargo, la experiencia muestra que muchas veces no lo hacemos. No, son pocos los hermanos que lo hacen, pero ellos tienen bendición. Así que en esta mañana voy a recordar lo que pasó en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Este texto de Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, tiene que ver con algo muy conocido para nosotros. Tan conocido este texto para que ustedes digan, no sé cuántas veces lo hemos leído, pero yo personalmente la primera vez que prediqué sobre este texto, prediqué en la plaza Irigoyen, que está frente de Tribunales. Hicimos una campaña ahí evangelística con el papá de Adriana, ¿cómo se llaman las? Power. Entonces Power, que era profesor de inglés en la Facultad de Filosofía y Letras, nos pusimos de acuerdo, él dirigía allí y yo predicaba. Y prediqué este texto. Ahora, con un sentido evangelístico, fíjense en ustedes lo que son las cosas. Ahora en esta mañana lo voy a predicar con un sentido de consejo para la vida de hombres y mujeres que deben oír la palabra de Dios. Deben oírla y hacerla, porque no sirve de nada saber cosas. Entonces, vamos a leerlo al texto. Dice, aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oírle. Ya vamos a verlo. Se agolpaba allí para oírle y entrando él en una de aquellas barcas, ya me salté a uno, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaban desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros, digamos que estaban en la otra barca, para que vinieran y ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron todo, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No es que han dejado los pescados ahí tirados. Zebedeo, el padre de los dos, digamos, de Juan y del otro, estaba con ellos. Él ha llevado los pescados. En los otros evangelios dice claramente, pero acá no dice que él estaba. Pero en los otros evangelios dice que Zebedeo estaba ahí también en el momento de la pesca. Yo siempre, al leerlo únicamente en este evangelio, pareciera que han dejado allí como... No lo han dejado tirado los pescados, lo han llevado a la casa. Y a la casa lo han distribuido y han comido. Porque la intención era suplir una necesidad que era prioritaria para toda la familia. Los hermanos no habían podido pescar. Entonces, me gustaría que con este sentido nosotros analicemos lo que está pasando. Fíjense en ustedes, Jesús vino en un momento de aflicción, de angustia para todo el mundo. En ese momento estaban allí, Jesús en la orilla, y la gente estaba ahí esperándolo, sabiendo de que alguna palabra era para ellos. Ese dice el versículo 1. En el versículo 2, Jesús ve dos barquitos ahí, dos lanchas que eran de pescadores que ya lavaban las redes. Entonces entró en una de aquellas barcas que era de Simón, en aquellas lanchas o barquito, y se sentó. Cuando se sentó le dijo: boga mar adentro, por favor, le dijo a Pedro, y desde allí enseñaba el Señor. Dice, se sentó y desde allí enseñaba. Hermano, yo les digo sinceramente, toda la noche han estado tratando de pescar. Pedro podría haber dicho cómodamente: mira, Señor, la verdad estoy harto, estoy cansadísimo, búscate otro. Yo estoy incluso capaz de mal humor. ¿No les parece razonable? Sí, parece razonable. Lo que quiero decir es que esa razón que a veces nosotros la tenemos, nos evita, nos juega mal, porque Pedro ha hecho muy bien de decir: vení, Señor, subí. He escuchado de vos, pero no sé mucho. Ahora voy a estar a la par tuya. Y es así como, fíjense ustedes que Simón sube a la barca, lo lleva hacia mar adentro a Jesús y está sentado allí a la par de él. Estratégicamente estaba escuchando perfectamente lo que Jesús decía. Jesús le dijo: por favor, vamos a dar. Hermano, es una enseñanza esa para Pedro. Es una prueba de fe. Normalmente, cuando Dios a nosotros nos pone en una situación de decirnos: haz esto, nosotros empezamos a pensar 10.000 cosas. Pensemos en una cosa muy cotidiana. Muchas veces invitamos a nuestros hermanos, a nuestros parientes y amigos para que vengan a la iglesia. Nos dicen que van a venir, pero al otro día no los encontramos.
Luego nos dicen, mira, la verdad que anoche he andado en una fiesta, me he cansado, estaba con sueño y no fui. Es decir, perdemos las oportunidades que Dios nos puede dar para bendecirnos. No somos ni actuamos sabiamente con Dios. Es decir, no obedecemos a la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios. Reconocemos que es la palabra de Dios. Sin embargo, no la hacemos. Más aún, después que hay sermones, que no es otra cosa que la palabra de Dios tratada de explicar para que todos nosotros la entendamos, para que nuestra vida de alguna manera cambie. Si estamos con problemas, ver cómo se puede solucionar ese problema. Y Dios nos habla. Fíjense que después que terminó Jesús de hablar, le dijo a Pedro, boga mar adentro, anda con la lancha un poco para adentro y lanza tu red para pescar. La respuesta más lógica desde el punto de vista humano es decir, Señor, la verdad, toda la noche hemos estado pescando. Ahora yo me voy a ir otra vez a lanzar la red, a laburar de vicio. Hermanos, quiero decirles cómo nosotros pensamos. Y lo que en realidad Jesús le propone es que lance la red. Y él ha obedecido. Y la red dice que se llenó de peces de tal suerte que se rompía. Porque Dios hace milagros con nosotros. Nosotros pensamos como seres humanos racionales. La racionalidad de Dios va más allá. Dios nos bendice de una manera milagrosa, de una manera que nosotros no entendemos. Y nos quedamos ahí, justo cuando Dios estaba por hacer la obra, nos retiramos. Quiero que notemos, en realidad Pedro ha tenido dos grandes bendiciones. La primera de escuchar la palabra de Dios al lado de él. Un privilegio. No estaba apretujado allá lejos, capaz, perdiendo información. Ahí al lado de Jesús. En segundo lugar, puso a prueba su propia fe en lo que había acabado de escuchar. Porque dice, en tu palabra, Señor, la voy a lanzar a la red. Anoche no he pescado nada, pero en tu palabra. ¿Saben? En realidad, esto no es una cuestión únicamente circunstancial. A lo largo de la historia de la Biblia hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en el caso más elocuente, diría yo, si ustedes se acuerdan de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba Naamán el sirio, que tenía lepra, y él había escuchado que allí había un profeta Eliseo allá, y le aconsejaron que vaya, y cuando llegó a la puerta de Eliseo le dijo, vete y lávate allá en el río. Y él se enojó, ¿se acuerdan? Yo lo que quiero decirles, hermanos, que las cosas que Dios nos da como respuesta parecen a veces sin importancia. Naamán el sirio se enojó, no quería ni por nada. Allá donde nosotros vivimos hay otros ríos que son mucho mejores y vamos a venir a usar este río. Estaba protestando. Si no hubiera habido esa muchacha que le dijo, pero Señor, ¿por qué no le haces caso al profeta? No te cuesta nada.
Y yo creo que eso es lo que nos falta. Capaz que, ¿qué te cuesta lavarte? Y una vez que se lavó, estaba sano. Mire, la Biblia nos enseña que cuando nosotros tengamos necesidad, oremos. La Biblia nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús, dice en Tesalonicenses. Y hay veces, no me ha ocurrido a mí, pero tengo el ejemplo de otros hermanos que sí hubo momentos que no tenían para comer. Ahora acá Pedro no tenía para comer. Habían pescado toda la noche y no consiguieron nada. Yo he dado como ejemplo porque me asombra, hermano, porque yo me pongo a pensar, bueno, una vez también tuve una situación que quedé sin trabajo y les he contado, y le dije a mi mamá, mira, y quedó sin trabajo. Y mi madre me dijo, hijo, Jesús nunca abandona a sus hijos. A veces necesitamos eso nosotros. Yo estoy asombrado por los hermanos del Bracho. Gente sin escuela. Gente que no tenían preparación. Pero eran gente que se han convertido a Dios y con una fe extraordinaria. Que era, diría, asombrosa. Allí me acuerdo que un momento histórico de nuestro país, cuando estaba el gobierno de Onganía, se cerraron los ingenios. Y la gente que trabajaba en los ingenios y la cosecha, fue fatal ese año. No tuvieron para trabajar. Nosotros con don Ángel Chandú, íbamos al Bracho. Uno de los hermanos de allí dio testimonio, Celaya era, y dijo, hermano, llegó un día que no tenían para tomar mate cocido. La pobreza y la angustia era mucha. Entonces, él, sabiendo que en la Biblia decía que hay que orar, que hay que pedirle a Dios, hay que pedirle que Dios nos misericordiosamente se acuerde, porque a veces nosotros pensamos que Dios está olvidado. Y este hermano Celaya, esa mañana, juntó a su señora, a sus hijos, y oraron. El testimonio es que ellos al orar, después de un rato, él sintió, dijo el hermano Celaya, la necesidad de ir a machetear unos yuyos que había ahí de afatas en el patio, porque él vivía en el campo. Y saben, ahí, en medio de las afatas, había un paquete envuelto en una gaceta. Cuando lo abrió, eran billetes. Dice que con eso le vivieron toda la cosecha y aún la cosecha del próximo año. Asombroso. Asombroso, hermano. Pero todo ¿por qué? Porque una cosa es saber lo que la Biblia dice. La puedo saber de memoria la Biblia. Pero otra cosa es hacer. Yo tengo el problema ahora y hago. Yo tengo el problema que no tengo comida y oro para que Dios me la dé. Hay un montón, diría muchos ejemplos cómo Dios bendice. Es asombroso. No quiero dilatar, no quiero usar tiempo de más, pero tengo muchísimos ejemplos. Y hay algunos ejemplos. Yo cuando trabajaba también en la construcción, tengo ejemplos, digamos, de los propios obreros, que eran gente que tenían muchísima fe. Yo los admiraba porque tenían más fe que yo.
que hacían lo que la Biblia decía. El segundo, miren, no me voy a quedar con las ganas de contarle. Yo acá en la ciudad, había un hermano de una iglesia que verdaderamente me dijo, no teníamos nada que comer. Hoy no teníamos nada que comer. Sin embargo, yo sé, porque la Biblia dice que hay que pedir. Le dije a mis hijos, dijo él, que pongamos la mesa. Nos sentamos, oramos y dijimos, Señor, gracias por la comida que seguramente tú nos la vas a dar. Ellos terminaban de orar, me dijo, y el vecino dijo, Señor, mira amigo, ¿sabes qué? Nos han invitado a comer unos amigos. Nosotros hemos cocinado. Disculpame, dice, ¿querés la comida nuestra? Y ese día dice, comieron mejor que siempre, porque el amigo tenía y hizo bien, les hizo un banquete. Hermano, insisto en esto, de nada sirve que se sepa la Biblia si usted no pone en acción, no pone en práctica, no le pide a Dios, porque